Bien, entonces Clístenes, al ver esta corrupción y este clientelismo político, ya dijo, vamos a abrir esta comunidad. Vamos a tratar de mejorar lo que hay, que son este grupo que tiene el poder, vamos a abrirlo a la comunidad. ¿Y cómo lo hizo Clístenes? Como este grupo se perpetuaba en el poder, a través de prebenda, a través de corrupción, a través de clientelismo, dijo, vamos a hacer un sorteo. Y todos los ciudadanos griegos, los ciudadanos atenienses, van a tener posibilidad en su vida de pasar por los cargos públicos. ¿Ya? Entonces, en Atenas en ese tiempo habían 10 tribus que eran las más importantes, 10 familias, 10 gens que eran los más importantes, y de esos 10 gens se sorteaban 50 integrantes para ser parte del consejo, que se llamó el Consejo de los 500 o Bulé. ¿Por qué se le llamó Bulé? Porque el sorteo se hacía a través de una bola. ¿Ya? ¿Y qué lo que hacía este Consejo de los 500? Lo que tenían que hacer era proponer las leyes a la asamblea. ¿Ya? ¿Y qué es lo que era la asamblea? Eran todos los ciudadanos atenienses. Entonces, este Consejo de los 500, que se sorteaba una vez al año, ¿ya? Se elegían 500 integrantes del Consejo para que propusiera las leyes a todos los ciudadanos. Era una democracia directa, donde cada 10 días todos los ciudadanos votaban las leyes y votaban las personas que iban a integrar los cargos públicos. ¿Ya? Cada 10 días, insisto, se reunía la asamblea y ellos veían si aceptaban o rechazaban lo que este consejo o esta bulé les estaba proponiendo. Ahora, cuando yo señalo todos los ciudadanos atenienses participaban, esto, si bien se cree que esto era lo más cercano a una democracia directa, yo les recuerdo que en Atenas, en el año 500 a.C., los que eran ciudadanos atenienses no eran la mayoría. Existían esclavos, ¿cierto? Existían sirvientes y, lo fundamental, las mujeres no tenían derecho a voto, como pasó en toda la historia. Yo les recuerdo que las mujeres comenzaron a votar por allá por inicio del año 1900, no, y aquí en Chile en 1939 o 1940 y algo. ¿No? Entonces, cuando decimos todos los ciudadanos, eran los ciudadanos que se consideraban como tales atenienses, pero era lo más cercano a una democracia. ¿Se entiende? Se elegía por sorteo a un consejo, que eran 500 personas, 500 ciudadanos atenienses, 10 de cada tribu, 50, perdón, de cada tribu, que eran 10 tribus, hacían 500 integrantes del consejo, y este consejo tenía como misión cada 10 días proponer las leyes y los cargos públicos a la asamblea. Y la asamblea estaba conformada por todos los ciudadanos atenienses. ¿Bien? Eso era lo primero que hizo Clístenes. Clístenes, anoten grande, Clístenes hizo 2 grandes reformas en Atenas. Uno, modificó la forma de hacer las leyes y de optar a cargos públicos, que es lo que hemos visto recién. Modificó las leyes y la forma de optar a cargos públicos. Y segundo, modificó la forma en que se impartía la justicia. Esa es la democracia de Clístenes. 2 grandes traducciones, 2 grandes vertientes de la democracia. Una, forma en que se hacen las leyes y se opta a los cargos públicos. Y 2, forma en que se administra y se establece la justicia. ¿Ya? Ya hemos visto cómo se hacían las leyes, cómo propuso Clístenes que se debían hacer las leyes y la posibilidad de optar a cargos públicos, consejo y asamblea, y la segunda es la forma de administrar justicia. Reorganizó la justicia. Antiguamente la justicia también estaba en manos de este poder corrupto, que hacía la justicia que quería, ¿cierto? Obviamente ellos, los gobernantes, no estaban puestos bajo el ojo de la judicatura, sino que se eximían de los delitos, como está pasando con nosotros, ¿cierto? Hoy día,
en la cual nuestros representantes no hacen leyes duras para sancionar los delitos que cometen ellos mismos, sino que siempre se hacen perdonazos, se dan clases de ética, ¿cierto? No se sancionan las malas prácticas en el Congreso, en el gobierno, etc. Es muy similar a lo que sucede hoy día. Y Clístenes dijo, no, vamos a reorganizar la justicia, al igual como reorganizamos la forma de hacer las leyes, y vamos a elegir jurados el mismo día del juicio de los delincuentes. ¿Ya? El mismo día del juicio se sorteaban entre 200 y 5.000 personas de la comunidad, ciudadanos atenienses, y ellos eran los encargados de sancionar o de decidir el destino de los imputados por delito. ¿Ya? Por sorteo. Se sorteaba gente de la misma comunidad ateniense el mismo día del juicio y ellos eran los encargados de administrar justicia. Obviamente con esto se evitaba que los jurados fueran influenciados por los imputados o por sus familias, por la política, porque como se sorteaban en el mismo momento, no había tiempo para intervenir en las decisiones de ellos. Bien, las reformas de Clístenes descentralizaron el poder y democratizaron la sociedad ateniense, quitaron el poder de manos de la aristocracia, que ya a esa altura no era aristocracia. ¿Qué significa aristocracia? Etimológicamente, Bocás. Martín Alonso. Significa el gobierno del pueblo. No, aristocracia. O sea, el gobierno de los mejores. Perfecto. Aristocracia, el gobierno de los mejores. Entonces, se elegían 500 integrantes del consejo y el consejo tenía como misión, que estos duraban un año el consejo, y tenían como misión el proponer las leyes a la asamblea y proponer los cargos públicos también a la asamblea. Y la asamblea eran todos los ciudadanos atenienses. Y ahora, ahí está la primera respuesta. Democratizó la forma de hacer y administrar las leyes y de optar a los cargos públicos. ¿Y qué pasaba con la justicia? ¿Cómo democratizó la justicia? Don Bastián López, que está en deuda conmigo. Más que nada lo hizo de manera más popular, ¿Ya? donde se elegía entre 200 y 5.000 jurados. Se lo elegía ¿Cuándo? el mismo día para evitar la corrupción ¿El mismo día de qué? del juicio. El mismo día del juicio, ¿cierto? Para evitar ser influenciado o ser presionado a dirimir el fallo en uno u otro sentido. ¿Bien? ¿Dudas respecto hasta aquí, colegas? Bien. ¿Podría repetir la justicia, profesor? ¿Cómo eran? La justicia, la democratización de la justicia, solamente que quitó la forma de resolver los conflictos jurídicos, se la sacó a este grupo de gobernantes y la puso, igual que la democracia, en manos del pueblo, en manos de los ciudadanos atenienses. ¿Y cómo se hacía? Antiguamente los conflictos, antes de Clístenes, los conflictos los resolvía el grupo gobernante. Los juicios los resolvía el grupo gobernante y obviamente, como lo vemos hoy día que pasa, si uno de los integrantes del grupo gobernante era imputado en algún delito, ¿recibía sanción? No, ¿cierto? Porque ellos eran los mismos que administraban la justicia, que hacían las leyes. Entonces, si un cónsul en ese tiempo o un pater de familia se volvía corrupto, se volvía clientelista, se volvía un ladrón y era acusado y tenían que esa misma familia, ese mismo grupo gobernante condenarlo, ¿lo iba a condenar? No lo iba a condenar, ¿cierto? Por lo tanto, era un círculo vicioso. Los mismos que generaban las leyes, hacían leyes que no los tocaban a ellos, y si alguno cometía delito, tampoco iba a ser condenado porque las leyes lo amparaban. Antiguamente, insisto, este grupo gobernante era el que se erigía como jurado. Y obviamente este grupo gobernante no se iba a condenar ellos mismos, por lo tanto caíamos en el círculo de la corrupción y el clientelismo.
Clístenes sacó la justicia de manos de este grupo gobernante y la puso en manos del pueblo, para lo cual dijo que el día cuando se condenara a alguien, se imputara de un delito, el mismo día del juicio se iba a elegir el jurado. Jurado que iba a estar compuesto entre 200 y 5.000 integrantes, dependiendo del delito, y ellos el mismo día del juicio iban a fallar si era culpable o inocente. Por lo tanto, la justicia, de estar centrada en este mismo grupo gobernante y corrupto, pasó a manos de todo el pueblo el mismo día del juicio. Y se elegía el jurado el mismo día para evitar ser influenciado por los poderes gobernantes o por los poderes que podían apoyar al delincuente. De la reforma de Clístenes, los registros históricos no hablan más de este, ¿ya? Algunos, por eso, como se perdió, Clístenes hizo estas reformas que aparecen en los textos históricos de Atenas, pero de Clístenes después no se supo nunca más nada. Al igual que Sócrates y la relación con Platón, algunos historiadores también creen que Clístenes nunca existió, que fue un invento ateniense para personificar estas grandes reformas, para personificar un ciudadano griego ejemplar, ¿ya? Otros dicen que como él era gobernante y estaba poniendo el poder en manos del pueblo, señalan, no quiso él, como tenía tanto favor popular, era tan caudillo, era tan querido por el pueblo, no quiso aprovecharse de este favoritismo para perpetuarse en el poder. Entonces él mismo se autoexilió, ¿ya? Porque sabía que de seguir él en el poder iba a dejarse convencer por los halagos, por la salamería, por todo lo que conlleva el ser un caudillo muy querido, e iba a pasar a ser un tirano. Entonces él prefirió pasar a la historia como un gran estadista, como un gran gobernante, y se autoexilió, ¿ya? Entonces esas son las dos teorías, que Clístenes o desapareció, o se autoexilió, o que nunca existió, ¿ya? Entonces Clístenes derrotó al gobierno tirano y populista, creó la primera democracia del mundo y desapareció. Y para nosotros Clístenes va a ser el padre de la democracia. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá, colegas? Después de Clístenes aparece un señor Pericles, que si ustedes tuvieran que tratar de vislumbrar cuál fue el gran aporte político o cuál fue el gran tratado político que hizo Pericles al estudio de esta ciencia, no podríamos identificar una ley, una norma jurídica. Pero ¿por qué es importante Pericles? ¿Por qué existe un siglo que se conoce como el siglo de oro de Pericles? Porque él dio un gran impulso a las artes y las letras. Él era gobernante, Pericles, se rodeó de muchos pensadores, filósofos, artistas, sabios, y invirtió mucha plata, invirtió mucha en el esfuerzo de Grecia en que Grecia generara inteligencia, que generara sabiduría. Y gracias a este impulso es donde nacieron los más grandes teóricos políticos o filósofos políticos de todos los tiempos. Gracias a Pericles, que invirtió muchas lucas en generar inteligencia, generar sabiduría, es donde aparece para nosotros el gran Sócrates, el gran Platón y el gran Aristóteles. Si Pericles no se hubiera rodeado, no le hubiera dado tanta importancia a las artes, las letras, la sabiduría, seguramente no podríamos hablar nosotros de estos grandes monstruos del pensamiento político.